Comunicación con Guillermo Moreno, que todos lo conocemos, ha sido secretario de Comercio Interior, ha sido una persona, podríamos decir, de las que ha generado muchísima polémica, pero son de las personas que va directamente al hueso, que te habla las cosas como son. Guillermo, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer hablar contigo, Bueno, el gusto es nuestro y comentarle un poco a la audiencia cuál es tu función hoy en día, alejado un poco de la actividad pública, ¿no? Política. Bueno, yo tengo un mayoreo de ferretería desde hace 40 años, le vendo a las ferreterías en casi todo el país. Y tengo mi consultora económico-financiera. Esa es mi actividad privada. Bien. La consultora es recientemente inaugurada a partir del gobierno de Macri, y el mayoreo lo tengo hace 40 años. Y después vivo, tengo nietos, hijos, esposa, bueno, la vida normal. Y aparte hacemos militancia política desde los 14 años que empecé. ¿Cómo ves este gobierno de Alberto Fernández? Este es un fracaso rotundo y definitivo desde el punto de vista económico. Rotundo y definitivo. No hay posibilidad de reversión. No hay posibilidad de reversión porque esto quedó encorsetado dentro del acuerdo firmado recientemente con el Fondo Monetario Internacional, que macroeconómicamente está mal formulado. Obviamente no es responsabilidad del fondo, sino de las autoridades argentinas en la negociación que hicieron. Con lo cual hay que modificar ese acuerdo. Si no, esto termina como De la Rúa o termina como Alfonsín, depende si cumplís o no cumplís el acuerdo. Si te obligás a cumplir el acuerdo, la recesión va a ser brutal, vas a terminar con depresión económica en el último bimestre, y si decidís violentar el acuerdo y no cumplirlo, vas a terminar como Alfonsín, en un caso como De la Rúa y en otro caso en hiperinflación como Alfonsín. Con lo cual, ante esos dos finales, es ridículo que no lo cambiemos. Y para cambiar ese acuerdo tenés que cambiar el gobierno. Dentro de la ley y el orden hay que cambiar el gobierno. ¿Existe una ley que se pueda hacer eso? Sí, claro, es la ley de acefalía. Tienen que renunciar el presidente y la vicepresidenta. Fue el que se utilizó cuando renunció De la Rúa e incluso cuando renunció Alfonsín, ¿no? ¿Y qué pasa? Está bien que en el caso de Alfonsín se adelantó la toma del mando, pero la manera de adelantar la toma del mando fue así. ¿Y qué pasa, también. ¿Qué pasa si sucede eso? Renuncia el presidente y la vicepresidenta. ¿Quién se hace cargo? Bueno, la ley lo que dice es la presidenta provisional del Senado, que a la sazón es la senadora de Santiago del Estero, que es la esposa del actual gobernador Zamora, se hace cargo del país, mientras tiene la obligación de convocar a una asamblea legislativa, que es la deliberación y resolución conjunta de las dos cámaras. Por eso se llama asamblea legislativa. No es que deliberan diputados y deliberan senadores, sino que deliberan en forma conjunta. Obviamente el recinto en el cual deliberan es el de diputados porque es el más grande. Es muy similar a cuando asume el presidente. Cuando asume el presidente, que están los diputados y los senadores todos juntos, bueno, esto también es la asamblea, se llama asamblea legislativa. Cuando él dice doy, en este caso el presidente del Senado dice doy por inaugurada la asamblea, se está refiriendo a él. Y ahí se elige el presidente que termina el mandato de Alberto. Todo eso se puede hacer en 2 días, 3 días, no es necesario pasar semanas, ¿no? Todo eso se hace muy rápido. ¿Cómo le va? Obviamente la línea sucesoria sigue con el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente de la Corte, pero solamente para llamar a la Asamblea Legislativa, que tiene como tema elegir al presidente que terminará el mandato de Alberto Fernández. Ese es el esquema que la ley permite, una ley constitucional, y que me parece que es la mejor solución, porque obligas a las fuerzas políticas a consensuar el nuevo presidente que termina el mandato. ¿Cómo le va, Guillermo? Marcelo Carletti lo saluda, muchas gracias por atendernos. Bueno, en este sur de Córdoba, donde es netamente agrícola ganadera, uno se lo recuerda a usted como la 125, ¿no? La famosa 125. No, pero eso, no, vos sos muy joven. ¿Vos qué edad tenés? ¿Por qué? Yo, 45. Porque sos muy...
Por eso, sos muy joven. La 125 es de Lustó, no es mía. ¿Y usted dónde la estaba? 125. ¿Y usted Yo era secretario de Comercio. Yo era secretario de Comercio. El que firmó la resolución fue el ministro de Economía, que fue el que la hizo. ¿No estaba de acuerdo usted? El ministro... Pero claro que no. Ya está escrito, lo escribí en mi libro, lo hice por todos lados. Por eso te digo, me di cuenta que sos joven con todo respeto, el error que cometés. Eso es de un radical, Lustó. Es la 125, es de Lustó. Por lo tanto, yo te puedo asegurar que nadie me recuerda a mí por la 125. Eso no significa que no vos no podés cometer un error. No, está Pero bien. la 125 es de Lustó, senador por el radicalismo, a la sazón ministro de Economía de origen radical. Está clarísimo, ¿no? Él fue el que la hizo, él la presentó, él la firmó, él la defendió y yo estaba en contra. La interna precisamente era Moreno, que no quería esa resolución, porque decía que no había que meterse con el trigo y el maíz, y Lustó, que mintió en la mesa presidencial, porque yo estuve ahí, no solo yo, el que era jefe de gabinete en ese momento, Alberto Fernández, la presidenta, el secretario de Agricultura, diciendo que él había consensuado con los actores del campo, entre comillas, que querían eso. La presidenta dijo, bueno, si usted ya lo arregló con los actores y quieren eso, vamos por ahí. Moreno, el ministro tiene razón, vamos, si él lo consensuó, yo dije, si el ministro lo consensuó, no hay nada más que hablar. Y era todo mentira, mintió en la mesa presidencial. Por eso le aclaro, con todo respeto, está bien. Que es una persona joven y por eso no se acuerda Está de bien, eso. está bien, pero estaba dentro del gobierno que usted estaba. O sea, pero es obvio, eso no le estoy diciendo que no, pero usted me está diciendo la 125 es de Lustó. Los productores se acuerdan de Lustó, no de Moreno. De Moreno se acordarán por otros temas, y en ese que le pueden gustar o no. Y en ese momento... Pero no por la 125. Claro. Y en ese momento había muchas reuniones, ¿no? Con el sector. Digo, reuniones... No tantas en ese momento. Había sector con la carne y había fundamentalmente con la leche. Vos estás hablando, imagínate que estás hablando de 2007, fin del 2007, sí. Principio del 2008. Sí. Por eso te digo, estás hablando hace, 14 años atrás. Entonces, por eso te digo, por eso me di cuenta que era joven, digamos, ¿no? Porque no te acordás, no tenés por qué tener presencia, todavía estaba, ¿viste? Los productores que hoy tienen 50, 60 años, que ya eran muchachos, no, eso se acuerdan muy bien, son los que te saludan y los que te dicen, bueno, en tu época, la verdad, que teníamos rentabilidad, vendíamos, cobrábamos, pudimos crecer, porque era un gobierno peronista, con una economía peronista. Claro. Pero bueno, escucho tu pregunta. No, y hacia dónde vamos, digo, porque evidentemente este gobierno, no, por lo que escuchamos y por lo que dice usted, ya no tiene más vuelta, digo, ¿hacia dónde vamos? Porque el tema es cuál es la solución. Nosotros mañana vamos a presentar el plan económico peronista, que nosotros humildemente creemos que es la solución, que finalmente está basado en muchas de las cosas que hicimos y que permitió que la Argentina creciera a tasa china. Vos no te olvides que cuando nosotros llegamos al gobierno, en la zona núcleo, para darte una idea, no donde vos estás hablando ahora, que es el sur de la provincia de Córdoba, sino la zona núcleo, que abarca el norte de la provincia de Buenos Aires, el sur de Santa Fe y la zona norte de Córdoba, digamos ese pedacito que es una zona, una pequeña zona de Córdoba, los campos valían $3.000, $4.000 la hectárea, y cuando yo me fui del gobierno valían $20.000 la hectárea. Yo fui a Pergamino el otro día a hacer un acto, y los productores me contaban eso. Mire, Moreno, cuando usted llegó al gobierno, nuestros campos valían $3.000 la hectárea, y cuando se fue estaban entre $17.000 y $20.000 la hectárea, y la hectárea era la misma, O sea que lo que cambió para que una hectárea costara 5 o 6 veces más es el modelo económico, que valorizaron. No te olvides, cuando nosotros llegamos al gobierno estaban todos los campos hipotecados, la gente se ataba a las tranqueras porque le iban a rematar los campos. Vos de eso no te acordás porque sos joven, pero el anterior que hablé, que ya por la voz me parece que es un poco mayor que vos, se tiene que acordar. Los productores se ataban a las tranqueras para que no les remataran el campo. Nosotros solucionamos ese tema, fue lo primero que solucionamos. Y ahí pusimos el país a crecer. Después lo que circula
por los medios, y bueno, es otra historia. Pero esa es la verdad histórica. Lo que nos están escuchando saben que lo que estoy diciendo es absoluta verdad. Cuando nosotros llegamos al gobierno, la mayoría de los campos de esa zona que estás vos, y que después llegaba para La Pampa y el oeste de la provincia de Buenos Aires, incluso San Luis, estaban todos hipotecados. Era famosa la lucha de los productores para que no le remataran los campos. De hecho, uno de los primeros decretos que sacó el gobierno peronista fue frenar el remate de los campos. Guillermo, ¿cuál es la diferencia? ¿Te acordás de eso? ¿Te acordás de eso que estoy contando o no te acordás? Sí, ni hablar si yo... bueno, así que vos imaginate que cuando uno camina esa zona no hay más que agradecimiento para el gobierno peronista. ¿Cuál es la diferencia? Usted, Guillermo, estuvo con los dos, Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Ahora está peleado con los dos. Sí. No, bueno, Néstor no está más. ¿Ahora está peleado? Digo, claro, ahora está peleado tanto con Fernández como con Cristina, tienen amplias diferencias. Yo digo Néstor y Cristina, ¿cuál era la diferencia, digo? Ha trabajado con los dos. Está hablando Kirchner, Néstor Kirchner, claro, y Cristina Kirchner, de eso está hablando. Sí. No, porque como se mezclan los apellidos, ¿viste? Claro. La verdad que esa es una confusión. No, mira, me han hecho esa pregunta y la verdad, hasta la propia... Como estamos hablando por WhatsApp, viene este problema. Cuando entra un llamado por línea, y claro, cuando entra un llamado por línea tiene prioridad de la línea. Se lo escucha muy bien. Pero no importa, ya lo corté. No, te digo porque va a volver a pasar. Este es el problema de cuando hablas por Wi-Fi y entra un llamado por línea, tiene prioridad el llamado por línea porque es el sistema así, ¿no? Porque uno debe ser algún proveedor que está por cambiar otra vez los números, los precios, ¿no? No, este no, era de Mendoza, debe ser alguna radio de Mendoza. Era de Mendoza. Mira, una vez me preguntó, este es un consejo que doy incluso a los más jóvenes también. Kirchner tenía la facultad de hablar al final. Él primero escuchaba y después hablaba. Y tomaba una decisión, y cuando tomaba la decisión era contundente. Cristina habla al principio. Y cuando vos hablas al principio te llenas de alcahuete, porque inmediatamente los que están alrededor tuyo te dicen qué bárbara la idea. Y si no es bárbara la idea, al que le parece mal, si no tiene presencia, no es tan fácil que diga eso no sirve. Claro. Entonces, siempre hay que hablar al final cuando vas a tomar una decisión, porque lo que hay que tener en claro, porque esto también sirve de la vida y porque alguno de los que nos está escuchando alguna vez llegará a acciones de gobierno, el presidente no tiene ningún saber específico, porque los saberes específicos los tienen sus colaboradores, sean ministros o secretarios de Estado, si no, ¿para qué los pones? Bueno, si vos sos el experto en economía, ¿para qué querés ministro de Economía? Es ridículo eso. Entonces, el presidente no tiene ningún saber específico. El saber del presidente es saber tomar decisiones y no equivocarse. Esa es la virtud, el don que le da Dios al presidente, si es bueno, es que se equivoca muy poco en sus decisiones. Ahora, también al Dios hay que ayudarlo. Entonces, yo siempre aconsejo que en las decisiones difíciles el presidente hable al final. Pero bueno, son las características de cada uno. Así que, bueno, Guillermo Moreno, vos lidiás con los dos estilos de conducción. Sí. Guillermo Moreno es una de las personas que habló al principio, antes de que Alberto Fernández fuera presidente. Usted fue el que dijo que no estaba de acuerdo que él fuera presidente. Yo dije el día que Cristina lo designó como su candidato, con un video un sábado a la mañana. Había que plantarse, había que plantarse. En mayo del 19, yo me acuerdo que me invitaron a Crónica, fui, y dije, Cristina eligió al peor. Me dijo el periodista, ¿pero cómo? Yo le digo que Cristina... Y le digo, mira, todo ese programa está grabado. Y le dije, mire, no se equivoquen, que Alberto no es ningún pelele. A Alberto le encanta tomar decisiones. El problema de Alberto es que toma todas las decisiones, pero las tomas mal. Pero eso lo dije ese día, porque lo conozco hace 30 años. Lo conozco. Entonces, ya sé que no sabe, no es que no toma decisiones, las toma mal. Siempre elige camino correcto. Y después que elegís el camino incorrecto, después quedás cohibido, que es lo que le pasa ahora. Te equivocás una vez, te equivocás dos. Una cosa es que vos te equivoques
como jefe de gabinete que no tomaba decisiones como otro, y otra cosa cuando sos presidente, porque estás llevando el portaaviones a cualquier lado. ¿Qué le pasa a Alberto ahora? ¿Y por qué no las toma? Y porque está cohibido, porque sabe que ya las que toma están mal. Entonces, pero fue siempre así. Siempre fue de tomar malas decisiones. Por eso, cuando me preguntan por qué Cristina lo eligió, qué sé yo, la verdad que no lo sé. Dentro de... Y porque a lo mejor consideraba que iba a ser presidente, porque las encuestas le daban que por su perfil iba a ser presidente. Que iba a ser presidente, no, el que ella eligiera iba a ser presidente, pero podría haber elegido uno bueno, ¿no? Y pero a lo mejor no iba a ser votado por el pueblo. A lo mejor no le daban las encuestas. No, mi amigo, ¿cómo no le iba a dar a Rodríguez A? ¿Cómo no le iba a dar a un gobernador cordobés? En ese momento, bueno, ya había fallecido de la Sota, pero ¿cómo no iba a dar? ¿Cómo no le iba a dar con Rocio, no le iba a dar con Capitanís, con cualquiera que pusiera Cristina? El que pusiera Cristina. Pero ¿quién conocía a Alberto Fernández? ¿Vos lo conocías? Sí, desde que lo echó 2 veces, Cristina lo echó 2 veces del gobierno. La última vez fue en el 2009. ¿Pero qué acto había hecho Alberto Fernández hasta el 2019? Ninguno. ¿Quién lo conocía? Algunos se acordaba de él. Después nadie lo conocía. ¿Usted cree que de la Sota podría haber sido presidente? Sí, yo estoy seguro que hubiese sido. Sí. Yo creo que estaba preparado para eso. Sí. Lamentablemente el peronismo en eso tuvo mala suerte. Pero bueno, más mala suerte tuvo de la Sota, obviamente. Pero sí. Yo creo que era el candidato, sí. Siempre. ¿Y ahora Schiaretti puede ser también? Mire, yo creo que tiene que ser el que termine el mandato de Alberto Fernández, tiene que ser un gobernador veterano, que haya pasado el 89, que haya pasado el 2001, que la salud lo acompañe, la familia lo tiene que acompañar, tiene que autorizar el médico, tiene que convocar a todo el peronismo, desde Pichetto hasta Moreno, a todos, no para ser funcionario, sino para acompañar políticamente. Tiene que hacer un plan de gobierno peronista con un esquema económico peronista, y esto se da vuelta rápidamente. Lo primero es renegociar con el Fondo Monetario. Bien, porque esta macroeconomía que deviene de este acuerdo no sirve. El acuerdo que se hizo con el Fondo Monetario Internacional no es beneficioso para el país. ¿Qué acuerdo se tiene que hacer con el fondo? No sirve, está mal hecho. Técnicamente está mal hecho. No vamos a entrar en detalles ahora, pero técnicamente está mal hecho. Mirá, la negociación entre un acreedor y un deudor se allana cuando el deudor explica de dónde va a salir la plata para pagar. ¿Viste? Es muy fácil. Vos le debás a tu papá, a tu suegro o a un amigo, cuando vos le decís, mirá, conseguí otro trabajo, gano tanto y con esto te pago, se terminó la historia, se terminó la conversación. Ahora, si vos vagueás todo el día y no trabajás, ¿cómo haces para decir te voy a pagar? Todo verso. Bueno, esto es muy fácil, es así. Hay que explicarle al Fondo Monetario de dónde va a salir la plata para honrar los compromisos. Y hay un solo sector que está en condiciones de poner la plata en la zona núcleo de la Pampa Húmeda, y son los dueños de la tierra. Son los que alquilan la tierra. Por eso estoy hablando de la zona núcleo, no estoy hablando del sur de la provincia de Córdoba, estoy hablando de la zona núcleo, donde hoy se quedan entre el 40 y 50% de lo producido. Bueno, tienen que hacer un esfuerzo patriótico. Son 1000 familias, tienen que hacer un esfuerzo patriótico, y contra ese esfuerzo el Estado les dará un bono a mediano y largo plazo, en moneda dura, etcétera, etcétera. Con eso conseguimos la plata y no perjudicamos a los productores, no perjudicamos a los contratistas, no perjudicamos a los trabajadores del campo, pero tampoco perjudicamos a los comerciantes y a los industriales, a los jubilados, a los pensionados de las zonas urbanas. Hay 1000 familias que tienen que hacer el esfuerzo. Son 1000 familias que tienen que hacer el esfuerzo, que se nuclean en la sociedad rural argentina, la del predio de Palermo. Son 1000 familias. Y hay que acordar con ellos, hay que llegar a ese acuerdo, ¿viste? Si primero te dirán que sí, los citas a la mañana te dirán que no, después te dirán que sí, al otro día te dirán que sí cuando ven las consecuencias. No hay alternativa. Yo no le puedo explicar a tu mamá que tiene que pagar la deuda. Andá, explícaselo vos, viejo, si vos querés que ella pague la deuda. No me pida que se lo explique yo. La deuda hoy para pagarle al Fondo Monetario está en la sociedad rural argentina. Los dueños de la tierra, no los productores. Y políticamente, no los que alquilan. Políticamente, ¿cómo acordás con la sociedad rural? Económicamente lo puede acordar, pero te van a pedir algún costo político también.
No sé qué llamás costo político. El costo político me lo pide tu mamá cuando le baja la jubilación. Yo no sé qué me querés decir, no te entiendo digo, lo que decís. Algún cargo político te tienen que pedir, algo tienen que ganar ellos. Pero qué sé yo, no sé qué es un cargo político, no sé lo que me estás preguntando, no te entiendo, la verdad, discúlpame, no sé qué es un cargo político, una secretaría, algo, qué sé yo, si van a trabajar para el país, tienen buena gente, ¿cuál es el problema? No tengo ningún inconveniente. ¿Cuál sería el problema? ¿Cómo le explicás a un tipo que tiene campo, vos tenés que resignar un porcentaje más de tu ganancia para sacar adelante al país? No, al dueño del campo, el dueño del banco, sí, le bajás el alquiler. Sí, así como lo estás diciendo, así de fácil. Yo tengo el productor de un lado y el dueño del campo del otro. Al dueño del campo le dijo, mira viejo, a partir de ahora baja el precio del alquiler. Y con esa diferencia le pagamos al fondo, sí. Así como lo acabás de decir vos, así tan fácil como eso. No al productor. Hoy el productor le está entregando entre el 40 y el 50% de la mercadería que produce. Entonces, a partir de ahora, es una ley de arrendamientos rurales, como siempre tuvo la Argentina desde el Grito de Alcorta. Vos sabés eso, ¿no? Sí, señor. Vos sabés lo que fue el Grito de Alcorta, ¿te acordás? Sí. El Grito de Alcorta fue en el sur de la provincia de Santa Fe, cuando la sociedad rural le quiso aumentar el alquiler a los gringos. Exacto. ¿Está bien? Los gringos se rebelaron y armaron la Federación Agraria con un cura a la cabeza. Ahí surge la Federación Agraria. Ahí sale la Federación Agraria y sale la ley de arrendamientos rurales. La Argentina siempre tuvo ley de arrendamientos rurales. Que no se aplique, no se aplica. Bueno, hay que volver a hacer una ley y aplicarla. O sea, tenemos y con esa diferencia, que son 1000 familias, vos le decís a tu mamá, mira, Moreno dice que la deuda la tienen que pagar 1000 familias, vos quedate tranquila que vos no. Ahora, si vos querés otra propuesta, esta noche vas a la casa de tu mamá y le decís que tiene que pagar la deuda a tu mamá, que es lo que está haciendo este gobierno. Y a ver qué te dice tu mamá. Bueno, siempre que esté viva, ¿no? Si no la tenés, te pido, es un ejemplo, no estoy hablando de tu familia. Guillermo Moreno, ¿cuál es la expectativa para los próximos años o de cara a las próximas elecciones? ¿Qué rol va a cumplir políticamente? Mire, esto está terminado. Cuanto antes demos la vuelta es mejor. Y yo creo que si un gobernador asume el mandato de terminar el gobierno y es exitoso de Alberto Fernández y pone de vuelta al peronismo competitivo, tiene que ser el candidato. Y lo tenemos que acompañar todos. Acá esto es lo que corresponde. Ahora, obviamente nosotros estamos haciendo nuestro espacio político, ya que el presidente Fernández se ha intrusado el Partido Justicialista. El Partido Justicialista, imagínense que Alberto Fernández, en un reportaje que le hace Fontevecchia, dice que es socialdemócrata, que usted lo habrá visto ahí en internet. Sí, y encima es presidente del partido. Bueno, nos intrusó el partido, por lo tanto tuvimos que hacer una herramienta electoral nueva a los peronistas. Hicimos principios y valores. Guillermo, están llegando mensajes y acá dice la gente, ¿usted no se considera responsable de la actual situación del país después de haber estado en su momento con el tema de la exportación y todo eso? Las determinaciones que se ha tomado. A ver si nos entendemos. La actual situación del país, hace 9 años que yo no estoy en el gobierno, Cuando yo estaba en el gobierno, el país crecía. No sé lo que me quieren preguntar. A ver, cuénteme, o llámelo al... Habla del cierre de exportaciones en su momento. ¿Cómo fue eso? No sé, pero ¿de qué están hablando? ¿Qué cierre de exportaciones? Yo no hice ningún cierre de exportaciones. ¿De qué están hablando? Muchacho, no se puede mantener una conversación y si se miente en la verdad histórica. Yo abrí las exportaciones. La primera resolución que yo tomé es de apertura de las exportaciones. Por eso le digo, mire, cuando yo voy a los lugares, y sobre todo en esa zona, yo le leo lo que agradecen. Yo le voy a decir una cosa, mire, hubo una seca extraordinaria en Argentina. 2009, 2010, se tienen que acordar. Sí. Me agradecen, porque le mandábamos los camiones con maíz y salvamos los planteles. No había pasto en esa zona. Por eso, una cosa es lo que usted dice, que puede ser algún oyente, y otra cosa es la verdad histórica. Un productor me estaba mandando mensaje. Bueno, pero ¿qué quiere que le diga?
Yo no lo conozco al productor. Capaz que usted dice que es un productor y es un militante radical. No, es productor, lo conozco, no. Bueno, está bien. Entonces, si es productor, pregúntele cuándo Moreno cerró las exportaciones. Está bien, perfecto, bueno. No se tiene que estar escuchando. Sí. Entonces, a que escriba ahora y que diga cuándo cerró las exportaciones de carne. Pero muy bien. ¿Le puedo hacer un ping-pong rapidito? Sí, claro. Ahora, si son militantes radicales que están haciendo política, es como en la iglesia, ¿viste? Vos vas a la misa y te encontrás con la señora que pasa para pedirte la limosna, ¿viste? El diezmo. Y después resulta que es militante radical. No, pará, primero son militantes radicales y está bien. Ahora, si es un productor y militante radical, la pregunta tiene que ser como militante radical, no como productor. ¿Está bien? Está bien. ¿Entendés lo que te digo, no? Sí. Le hago la última... Claro. Ahora, si vos decís que el que hizo esa pregunta no es radical. No, desconozco, desconozco. Bueno, vos me dijiste que lo conocías. No, desconozco si es radical o peronista. Acá no andamos ventilando a quién le votamos. Bueno, entonces, sí. Yo no digo a quién le entonces, no es que lo... Bueno, entonces no es que lo conoces. No, lo porque conozco. Si es un militante radical... No. Lo conozco, es productor y no milita en ningún tipo de partido. Simplemente es un productor. Está hablando de algún cierre de exportación y de apertura o de equilibrio, cuando usted hablaba de la famosa balanza comercial que había que buscar y todo eso. Eso no hay duda, pero es que no tiene nada que ver con la carne, eso. Claro que yo hago cargo del 1 a 1. ¿Qué pasó con la carga? ¿Qué pasó con la carne? Pero ¿cómo no? ¿Pero qué tiene que ver? Al contrario, ahí se exportaba más. Es al revés. A ver, los importadores, si querían importar, tenían que exportar. Es al revés. Al revés. El que quería importar tenía que exportar. Eso lo inventé yo. ¿Cuál es el problema que tenés? Al contrario, ahí al campo le fue mejor todavía, porque fue cuanto más vino vendió, miel, etcétera, etcétera. Acá dice, ¿qué opina usted, Guillermo, de los 4 millones por mes de jubilación mínima? Eso es horrible, eso es horrible. Debe ser lo que cobra la ex, ¿no? La ex presidenta. Sí, supongo, sí, es horrible. Y comparan los 38.000 pesos de mínima que... Pero está mal, amigo, está mal eso, y están mal los 52 millones, escúcheme, cuando yo le saqué el correo a Macri, porque no pagaba, usted lo conoce a Macri, vio que le gusta comprar y no pagar, es de familia. Bueno, él debía 350 millones de dólares y no los pagó. Esos 4 millones están mal, y los 352 millones de dólares de Macri también están mal. Está mal. Eso de tomar contrato con el gobierno y no pagar, que fue lo que le pasó a Mauricio, no pagó 352 millones de dólares, le digo porque soy yo el que tuve que hacer eso. Mensaje... el que le sacó el correo porque no pagaba el alquiler, en este caso se llama Canon, era Mauricio Macri. 300, ¿sabía usted eso? Sí. No, porque son jóvenes. Bueno, no. Entonces están 4 millones y está mal eso. Un grande, querido Moreno, tan genial con las respuestas, te admiro. Un gran peronista, dice Sonia por aquí. Otro de los mensajes que envían nuestros oyentes dice que si le pueden preguntar sobre la dolarización de la economía, ¿qué es lo que opina Moreno? No, eso está mal. Mirá, no hay posibilidad de dolarizar la economía si no tenés equilibrio fiscal. Porque ¿cómo lo vas a financiar? Y si tenés equilibrio fiscal, ¿para qué querés dolarizar? Te atás las manos innecesariamente. ¿Y cómo se logra el equilibrio fiscal? Por eso te estoy contando lo que tenés, que las 1000 familias, te lo conté al principio. De ahí sale la plata, de 1000 familias. Que te lo vuelvo a decir, cuando yo llegué al gobierno, esas tierras valían $3.000. Y ahora valen 17, 20. Y no es que pagan impuesto a la ganancia, por eso nada. Cuando la economía está prolija, multiplicás por 5 o 6 el valor de la tierra. Ahora, tienen que hacer un esfuerzo los propietarios de la tierra, no el campo. Los propietarios de la tierra, en la zona núcleo de la pampa húmeda, les toca hacer el esfuerzo, viejo. No a los productores.
no a los contratistas, no a los trabajadores, a los dueños del campo. ¿Sabe qué pasa, Guillermo? Que de este lugar y lo que uno escucha y dice siempre del productor, nos sacan y se generan más puestos públicos. No, pero el productor, acá el productor es de palo, a ese no hay que perjudicarlo porque es el que trabaja. Con el dueño de la Yo tierra. estoy hablando del dueño de la tierra, viejo, no puede ser que no me entienda. Bueno, pero el dueño de la tierra también trabaja la tierra, no todo el mundo arrenda la No tierra. en la zona núcleo de la Pampa Húmeda, no me estás escuchando lo que te digo. Porque si no, no me estás escuchando, ¿para qué conversamos si no me escuchas? Vos decís... Estoy hablando en la zona núcleo de la Pampa Húmeda, Sí. la mayoría de esa tierra la trabaja el productor, no el dueño. Ujú. ¿Se entiende lo que te digo o no? O sea que el que arrenda, el que se la... O sea, ahí donde hay que viste apuntar. que fácil, viste sea, como cuando querés, querés entender cómo entendés. O sea que el productor, el dueño del campo y lo produce, el mismo, a ese no. ¿Y cómo se hace un dueño Sí, del no, campo? porque, escúchame, es muy fácil esto. Si lo que vas a bajar es el precio del alquiler, si vos trabajás tu tierra, no la alquilás. Claro. Si estoy hablando de los alquileres, pero viejo, desde el principio que estoy hablando de los alquileres, todos los que están escuchando entienden, menos vos no puede ser. No, bueno, pero yo quiero que esté un Algo poco más. de esta conversación, ¿eh? No, Algo pero... no anda bien. No, bueno, está bien, perfecto. Una cosa es decir, otra cosa es hacer. No te estoy hablando del alquiler de la tierra desde hoy. Sí, obvio, sí. Bueno, entonces estoy hablando de los alquileres. Está bien. El que trabaja su tierra, no alquila. Exacto, claro, sí, totalmente. Y bueno, pero es que yo te vuelvo a decir, es tan claro lo que decimos, y el que está escuchando entiende, porque estoy hablando de los alquileres, Claro, y por que ahí... se quedan con el 40-50% de la producción. Por lo tanto, al productor lo beneficiamos. Vos me decís, el que trabaja su tierra, y ahí no hay alquiler. Sí. Bueno, ese sería una de las... Ahora, ¿de qué vive la sociedad? Los dueños de los campos, ¿de qué viven? ¿De trabajarlo o de alquilarlo? El que lo trabaja, el del que lo trabaja, y el que lo alquila, del que lo alquila. Bien, entonces mirá qué fácil que es. Estamos hablando en la zona núcleo, no donde estás vos ahora, ¿eh? En la zona núcleo. La zona núcleo, que está bien identificada. No es donde estás vos, ¿eh? Porque donde estás vos la hectárea no vale $20.000. ¿Cuánto vale la hectárea donde estás vos? Y depende, qué sé yo. No sé, andará en 1.000 Pero dólares. decime. No tengo ni idea, no ando en el... Bueno, si estás en el campo con los productores y no sabes cuánto vale una hectárea, averigua, que alguno te llame. Pero no me dedico a eso. Pero ¿cómo? Recién me dijiste que conocías a los productores. Está Dame bien, decir que no pero- te dedicas, que te llame alguno que te diga cuánto Está bien. vale ahí donde está vos la Sí, hectárea. es sentido, pero la verdad que lo que pasa es que tenés distintas, capaz que en un radio de 30, 40 kilómetros te cambia un montón el precio también. Porque acá tenés... Pero no, y no te digo que no, yo te estoy, por eso se llama zona núcleo de la Pampa Húmeda. Está bien, porque pero- no cambia tanto. igual- No es lo mismo la Patagonia, donde estás vos, o la zona núcleo. Solamente Moreno está hablando de la zona núcleo en la Pampa Húmeda. 1.000 familias. La Sociedad Rural Argentina. Igual- La conocés, la Sociedad Rural Argentina, ¿no? Igual, Moreno, no es solamente, digo, el problema acá con el campo, hay otros problemas, la minería, hay un montón de cosas que... Pero vos me preguntaste cómo sacamos el equilibrio Usted dijo fiscal, de y eso yo nomás. ya te contesté. Está perfecto, ¿sí? Con eso alcanza y sobra Alcanza. para el equilibrio fiscal. Ujú. Después la minería, la pesca, todo eso es lo que hicimos para que crezca el país. Por eso cuando nosotros estábamos en el gobierno, el país crecía. Y cuando dejamos de estar en el gobierno, vino la debacle. ¿Y por qué dejaron de ¿Está estar bien? en el gobierno? ¿Por qué la gente no los eligió? Porque a mí se me acabó la nafta, ya está. Yo ya había dicho que me iba. ¿Cuánto quería que trabaje en el gobierno? Trabajé lo que tenía que trabajar y punto. Y después, lamentablemente, hay una decisión muy errada de Cristina que poner a Kicillof, el ministro de Economía. El pibe, uno pensó que era una decisión táctica y terminó siendo una decisión estratégica. El pibe es socialdemócrata. Esto que empezó con Kicillof, siguió con Macri. ¿Vos te pensás que hay mucha diferencia entre el primer ministro de Economía de Macri, Prat Gay, y Kicillof? Ninguna. Esto empezó, la debacle comenzó con la devaluación de Kicillof en el 14. Y se terminó ahora. Y en el medio pasó Macri sin pena ni gloria, siendo el desastre que hizo.
¿Está bien? Pero no cambió nada. No es que cambió con el gobierno peronista, por eso tenemos que volver a un esquema de producción y trabajo. Ahora, para poner un esquema de producción y trabajo tenés que cambiar la macroeconomía. Y hay un sector social que es el que tiene que hacer el esfuerzo, que son 1000 familias, de las cuales seguramente vos nunca tomaste un café con ninguna de ellas. Y ni las conocés. Es probable, es probable. Y bueno, entonces no te preocupes, que ellos se defienden solos, no hace falta que vos los defiendas. No, pero yo no estoy defendiendo. Te lo digo. Yo... Perfecto, no, me pareció en un momento como te hablaba de confundías dueño de la tierra con productor y esto, así un lío bar, en la zona núcleo, Está bien, perfecto. En la zona núcleo. Yo te vuelvo a decir, un muchacho que tiene 1000 hectáreas, que no es nada en la zona núcleo, tiene 20 millones de dólares de patrimonio. Y vos querés que la deuda la pague tu mamá. Y uno no se mete con el derecho de propiedad porque no es marxista. Simplemente le estoy diciendo, aflojale un poco con el alquiler al productor. Y con esa diferencia resolvemos el tema con el fondo y encontramos los equilibrios fiscales que tenemos que tener. Más que tenés que manejar el Estado prudentemente, como yo manejo mi negocio, que es prudente. Yo nunca en mi vida tuve un cheque rechazado. Nunca, en 40 años. Ya estoy por pasar la posta y nunca tuve un cheque rechazado. Bueno. Nunca dejé de pagar una factura. ¿Está claro? Guillermo Moreno. No debo. ¿Viste? Debes lo normal. No hay uno solo que te pueda decir, no, Moreno, tengo un cheque rechazado de Moreno. No. Nunca. ¿El gobierno también debe ser una empresa o no? Y empecé, escuché una cosa, empecé sin nada, sin nada. Porque mi mamá era una empleada, sin nada. Hay que administrar prudentemente las cosas, como hace cualquier hombre de bien. Tanto te entras, tanto gastás, como hicimos en el gobierno. ¿Por qué teníamos superávit fiscal? ¿Por qué crecimos? Porque éramos ordenados administrando. También habría que ajustar un montón de puestos políticos que llevan a un gasto... No tengo duda, te lo estoy diciendo, pero el que puso 20 y pico de ministros fue Macri. ¿Cómo se hace Macri para puso 20 y pico de ministros y este los continuó. ¿Para qué querés si con 8 te alcanza? Estamos de acuerdo. Bueno, el 12 de julio... perdón, Guillermo, el 12 de julio, y esto es otro tema... usted fue juzgado por una supuesta perturbación al ejercicio de funciones públicas de amenaza. Esto es una causa del año 2010. ¿Le parece raro que esto se haya fallado ahora? Bueno, ¿qué va a ser? Pues sabés lo que es eso, ¿no? La de casco y guante en la asamblea de papel prensa. Bueno, ¿le parece raro? ¿Le parece raro? Pero bueno, qué sé yo, me la banco. Viste, vos tenés que hacer lo que tenés que hacer. En la vida siempre, a la que vos me digas perturbar, es la asamblea de accionistas. No era ninguna asamblea, no era la asamblea legislativa, porque eso está hecho si vos perturbás la asamblea legislativa. Ahí no había ninguna asamblea pública, eso era una asamblea de accionistas del sector privado, donde los accionistas mayoritarios, que son Clarín y La Nación, votaban automáticamente levantando la manito. De la misma manera que a vos no te gusta que el Congreso sea una escribanía, ellos se ponían de acuerdo y encima te querían sacar los órganos de control. El único lugar que vos tenías mayoría en el órgano de control, o sea, querían tirar el centro y cabecear y que nadie los controle. Bueno, usted fue condenado a 2 años de prisión en suspenso, lo cual lo inhabilita a ocupar cargos públicos. Por eso me parece raro que este fallo se dé ahora, justo ahora, después de más de 10 años. Muchachos, yo soy de proyecto colectivo. Bien. Vos imaginate que ayer nosotros conmemoramos a Eva, que se murió en el 52. ¿Está bien? Y vos decís, mirá, y la seguimos conmemorando. Los proyectos son colectivos. ¿Qué importancia tiene si estás vos o estoy yo? Ahí los países crecen. Cuando los proyectos son colectivos, no cuando son... Por eso me enojé, sí, con Cristina, que fue la única vez que me enojé cuando dijo que no ponía las manos en el fuego por nada. ¿Cómo no vas a poner la fuego en nada? Entonces, ¿qué proyecto hace colectivo? Yo por mis compañeros doy la vida. Y por mí dieron la vida. ¿Cómo? Si no hace, ¿cómo no vas a poner la mano en el fuego? No, solamente por mis hijos. Entonces camina sola. Guillermo, de mi Porque parte... si yo voy caminando con uno
Sí. y no pelea conmigo espalda con espalda, o vos no conoces el viejo dicho espalda con espalda. Sí, lo conozco. Bueno, y si sos cordobés lo tenés que conocer ese. Guillermo, de mi parte agradecerle por la deferencia de habernos atendido, Muchas gracias. No, yo te agradezco mucho y no hay ningún inconveniente. Un día que ande por ahí vamos a la radio, citás a los productores y vos, mirándolo a los ojos a ellos, les preguntás cuándo estuvieron mejor. Sí. Tráigase, si con nosotros o con Macri. Tráigase los guantes y el casco. Tráigase los guantes y el casco y armamos un ring acá. No, ¿para qué? Sí. No, pero un ring periodístico. No, pero sin casco y sin guantes, lo armamos sin problema. ¿Sabe qué? Las mejores entrevistas para mí, o a quien más me gusta entrevistar, es a las personas que te dicen las cosas como son y no te andan con tanta vuelta ni tanto palabrerío. Pero ¿cómo me van a negar a mí que cuando llegué al gobierno estaban todos los campos hipotecados? Pero ¿cómo me lo van a negar mirándome a la cara? Si las mujeres, ¿vos no te acordás de las mujeres pampeanas? Que se ataban a la tranquera. Se ataban a la tranquera para que no le rematen los campos. Entonces, ¿y quién resolvió ese tema? ¿El Gran Bonete? Dale, che. ¿Algún funcionario mágico? No, querido, con trabajo. Guillermo... Porque el peronismo es trabajo, no es piripipí. Como este gobierno y como el de Macri, sí. Acá el compañero Barna nos ha traído una planilla para que nos afiliemos al partido suyo. Dale, sí, claro que sí, y firmala, y sí, afiliate porque es el partido de los buenos. Le mando un fuerte abrazo y le mandás un abrazo grande al compañero ahí, que es un gran amigo, compañero. ¿Cuánto cierra y un gran trabajador. ¿Cuánto cierra el dólar blue? ¿Para dónde va ese tema? Bueno, y yo ya te dije que eso está terminado. Esto es un desastre. Ahora inventaron este dólar soja. Esto es un desastre, esto es un mamarracho. Esto no es economía, esto es brujería. Si usted tuviera 15 minutos en este gobierno, ¿cómo lo frena este disparate del dólar? El otro día fue... No, esto todo 15 minutos le digo a Alberto renuncia, ahora toma acá la renuncia, firmá, vení Cristina a firmar la renuncia y vamos a la Asamblea Legislativa. Esto no tiene solución con una mano. No, hay que cambiar de raíz. Ya lo hablamos, es lo que hablamos al principio. Gracias, Moreno, muy amable, Chao, viejo. Bueno, ya la firmá la ficha, eso señal de que estuvimos bien. Chao, querido, hasta luego. Chao. Un abrazo grande, hasta luego. Sin vueltas.